Primera de Corintios capítulo 10, vamos a leer desde los versículos 1 al versículo 22 de esta escritura. Y antes de hacer lectura, por favor, cierre sus ojos y vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a entender y a comprender la palabra que Él inspiró. Hermoso Dios, gracias te damos por este día. Gracias por cada persona que se encuentra, Señor. Gracias por el testimonio de Jimena y te pido que tú la guardes, la bendigas y que, Señor, lo que tú le has Padre, físicamente, guárdala espiritualmente, Señor. Y Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, para que podamos andar siempre en los caminos tuyos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 10 de Primera de Corintios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron o le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Y aquí el apóstol Pablo está mandando un mensaje sobre la idolatría, que ya hemos visto la enseñanza del domingo pasado, pero yo quiero apelar a los versículos, desde el versículo 12 en adelante. Dice el versículo 12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros miramos el contenido escritural en los momentos en que se escribió y para las personas que se escribió, hemos hablado que es lo que se conoce como el bosquejo histórico. ¿Qué sucedió? Y entonces el apóstol Pablo viene hablándoles en todo este capítulo a los griegos acerca del peligro de la idolatría, porque los griegos tenían
una cantidad de dioses impresionantes. Tenían dioses para una cosa y dioses para otros. Y Zeus era como el dios principal. Pero también había pueblos alrededor de ellos que se fueron contaminando también por la idolatría. Y Pablo quiere tocar el corazón y la mente de todos los creyentes de la iglesia de Corinto. Y ese versículo 12 siempre debe ser en nosotros un versículo que nos debe poner los pies sobre la tierra. Porque dice claramente: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esta semana estuve en el campamento de jóvenes y había momentos en que los chicos llegaban heridos a ir a buscarme. Entonces había una niña de mi grupo de trabajo y ella se encargaba de limpiarles las heridas y ponerles las benditas si era necesario. Pero yo pensaba de que a veces uno puede caerse muy fácil, ¿cierto? Mi padre, que era un hombre un poco filosófico para hablar, me decía: mijito, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Y es cierto, ¿sí? Uno se puede resbalar muy fácil de las cosas. Uno puede ser cogido en una mentira muy fácil. Y Dios quiere que nosotros seamos firmes, pero firmes ¿en dónde? En Jesucristo. Porque Él es la roca, y era lo que los versículos anteriores hablaban sobre Israel. Entonces Pablo trae a colación todo lo que le pasó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se ufanaba, se enorgullecía de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y parece que sacaban pecho, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo les dio duro. Dijo: es que Dios puede sacar descendencia de Abraham de una piedra. Y si nosotros seguimos adelante, en el versículo 13 dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Si uno sabe, de acuerdo al versículo 12, que el que se cree firme, mire que no caiga, uno sabe que va a haber tentación, van a haber problemas. ¿Por qué? Porque si alguien está firme en las cosas de Dios, hay un enemigo que quiere hacerle zancadilla. Las huestes de Satán. Por eso en Romanos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades, en el capítulo 8. ¿Sí? Y entonces viene la tentación. Y no, el problema no es la tentación. El problema es dejarnos seducir de la tentación y caer en pecado. Pero Dios, sabiendo nuestra debilidad, también nos da la salida para que no caigamos en tentación. Y necesitamos de algo que a veces oramos los miércoles, de fortaleza espiritual. Hermanos, debemos orar para que Dios nos dé la fortaleza espiritual, y a través de la palabra de Dios nos alimentemos espiritualmente para poder resistir esas tentaciones, porque nos llegarán. Dios quiere que usted sea cuidadoso, y también me lo dice a mí: pastor, sea cuidadoso, cuídeme bien mis ovejitas. Pero a veces hay cosas que nos apartan del camino de Dios. Pero aún Dios, en su inmensa misericordia, nos llama la atención para que nosotros no sigamos hacia el hueco, sino que evitemos ese hueco.
para que no caigamos. Dice el versículo 14, por tanto, amados míos, ¿qué dice ese versículo ahí? Huid de la idolatría. Es que la idolatría no es solamente porque usted tenga imágenes para adorar. Y lamentablemente, reitero lo que algunas veces he dicho, hay creyentes que toman la Biblia como un talismán. Eso es idolatría. Abren la Biblia ahí en el Salmo 91 porque es el Salmo de la protección, para que Dios proteja el hogar, para que Dios proteja mi vida. Yo no encuentro que son las páginas más amarillentas de la Biblia, porque la dejan ahí, pasa el tiempo, pasan los días, cae el polvo, cae el mugre, cae el calor, y la Biblia se torna totalmente amarillenta en esas hojas. Porque es que la palabra de Dios debe ser leída desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Toda la escritura, dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios nos dice que debemos huir de la idolatría. La idolatría también puede ser el trabajo, porque vemos hombres que olvidan su hogar por estar en la oficina. A veces cogen la oficina y se la llevan a su casa, ¿cierto? Y recuerdo la historia de un niño. Le dice a su padre: papi, ¿cuánto vale una hora de trabajo tuyo? Entonces el hombre sacó una calculadora, más o menos $500. El hombre era un gran ejecutivo. Entonces el chinito dijo: papi, yo tengo unos ahorritos y quiero que tú me cedas una hora de tu tiempo. Y ese hombre lloró. ¿Por qué? Porque se le había olvidado su hogar. Había convertido el trabajo en la idolatría personal. Y puede pasarnos también a nosotros, cuando el trabajo tiene más importancia que la familia. Para que no haya idolatría, tenga usted primero a Dios sobre todo. En segundo lugar, tenga su familia. En tercer aspecto, tenga la iglesia. Porque muchos pastores han perdido sus ministerios porque han cambiado el orden. Primero Dios, luego la iglesia y de último la familia, y así no es. En segundo aspecto es la familia. Y debemos cuidar de la familia, porque es el testimonio delante de Dios y delante de la congregación. Por eso Pablo les está diciendo a los griegos: ojo con la idolatría. Dice el versículo también, el 15: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y entonces el apóstol Pablo está apelando a la mente del griego. Ellos eran muy filosóficos, le querían encontrar todo el proceso de las cosas, y entonces les pide: sean sensatos, tengan realmente puestos los sentidos con un propósito, y es que puedan juzgar si lo que él les estaba diciendo en ese momento era cierto o no. Pero desde ese contexto histórico viene una verdad que ha sido trasladada en todos los tiempos. Y hermanos, esa verdad es que usted debe tener a Dios en primer lugar. Porque la idolatría cada día es impresionante. Si de pronto usted va a ir por la Caracas en el Transmilenio,
entre las calles 38 y 39, en sentido norte-sur, a mano izquierda encuentra unos lugares ahí. El templo del indio amazónico, el templo de yo no sé qué, ¿sí? Y uno ve a la gente llegando allá para comprar sus agüitas, dizque para santificar su hogar, santificar su negocio, para que le vaya bien. Creen en ángeles, porque ahora es el orden del día, ¿no? Ángeles de esto, ángeles de aquello, y se pierde totalmente el concepto de un Dios todopoderoso. Ayer en un matrimonio, una de las señoras me decía, es que yo le encomiendo todo a Dios por medio de los ángeles. ¿Sí? Idolatría. Porque ¿a quién debemos orar nosotros? Al Dios Padre. Eso no es lo que dice el Evangelio según San Mateo en capítulo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es directamente a Dios, para evitar la idolatría. Hay que ser cuidadosos con eso. Dice el versículo 16, viene el apóstol Pablo trayendo a colación la Santa Cena. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Si nosotros miramos allá en Lucas capítulo 22, el Señor lo primero que partió fue ¿qué? El pan, ¿cierto? Y después sí la copa. Pero aquí Pablo está diciendo lo opuesto: primero la copa y después el pan. ¿Por qué? Porque Pablo quiere resaltar la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Y como los griegos presentaban sus sacrificios a sus dioses paganos, entonces Pablo quiere hacer un paralelo entre lo que ellos hacen y lo que se debe hacer en la obra de Dios. Por eso el título del mensaje de esta mañana era la obligación sacramental. Dios quiere que nosotros seamos cuidadosos y entendamos que la copa de bendición, ¿sí? El Señor Jesucristo, cuando tenía la copa, ¿qué dijo? Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Porque era un pacto ya no de carácter bilateral entre Dios y el hombre, sino entre Dios mismo. Ese nuevo pacto en la sangre de Cristo. Porque ya no hay quien lo rompa. Porque los pactos anteriores siempre el hombre falló. Pero en este pacto unilateral, ya Dios es perfecto. Dios lo hizo a sí mismo. Dios pagó el precio. Y el hombre lo único que tiene que hacer es creer. No es más. Es lo que demanda Dios. Creer. Dice el versículo, también el versículo 16. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo les resalta a los griegos la importancia de entender que el pan era Cristo, porque Cristo era el pan de vida. Y cuando usted toma, querido hermano, el pan, cuando hacemos la Santa Cena, usted está participando del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, recordando que Cristo va a venir. No significa que en ese momento haya una transustanciación en que la sangre se convierte en vino y que el cuerpo de Cristo se convierte en el pan. No, es remembranza de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y por supuesto antes de morir en la cruz del Calvario, en la cena del Señor, en la Pascua. Hermanos, dice la Escritura en el versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y por eso Cristo dijo: yo soy el pan
de vida. Todos participamos. Y esta verdad temporal, sin tiempo, sigue cumpliendo su función. Desde el momento en que el Señor Jesucristo en el aposento alto se sentó con sus discípulos, Él dijo: cuánto he deseado tomar esta Pascua con vosotros. Y desde ese momento y a través de todos los tiempos, a través de todos los lugares de nuestro planeta azul llamado la Tierra, siempre estamos participando de ese pan de vida. Y ese pan de vida nos sustenta. Porque si usted está débil espiritualmente y se alimenta de ese pan, se conforta. Hay momentos angustiosos, la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, un accidente, cualquier problema le causa a usted una angustia, un dolor, un sufrimiento. Pero cuando usted se deleita en ese pan que es Cristo, su visión del mundo cambia completamente y se fortalece y se goza y se alegra y se llena de vida, porque ese pan de vida me alimenta. Amén. Tómelo usted también, hermano. Disfrute de la palabra de Dios. Coja la Biblia y léala. Pídale al Espíritu Santo que le ilumine, que le dé las palabras apropiadas, porque Dios es un Dios todopoderoso y Él puede hacer un cambio impresionante en tu vida. Dice el versículo 18, con un verbo conjugado en forma imperativa: mirad, observe, ponga atención, ponga cuidado a Israel según la carne. Y usted ve que Israel es atacado, es blasfemado. Ay, pero de aquellos que blasfeman contra Israel, el pueblo del Señor. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Hugo Chávez Frías? En el momento en que él se unió a ese presidente de Irán y blasfemó el nombre del pueblo de Israel, su salud. Vaya ejemplo tan duro, ¿no? Y no valió oraciones de por aquí y oraciones de por allá. Nada de eso sirvió. Ni la medicina tan avanzada allá en Cuba. Nada sirvió. Entonces Dios dice: pongan atención. Cómo Dios cuida, pero también cómo Dios castiga y disciplina a ese pueblo. Porque Dios, al que toma por hijo, ¿qué? Lo disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. A veces pensamos que Dios es duro, pero a veces no vemos la magnitud también de lo opuesto de Dios, el amor. Dice la Escritura que debemos mirar a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y aquí los griegos, cuando presentaban sus ofrendas, entonces, una vez que los sacerdotes presentaban las ofrendas a esos ídolos, les dejaban a los que ofrecían una porción de esa ofrenda para que la disfrutaran en sus hogares. Y lo mismo pasaba con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Yo recuerdo sobre el hijo de Elí, los hijos de Elí, el sacerdote, en los tiempos de Samuel, ¿sí? Cómo con un garfio sacaban las presas de la olla para repartírselas, ¿no? Y Dios los castigó tan severamente, hasta el mismo Elí murió ese día, ¿no? Hermanos, cuando usted ofrende al Señor, hágalo con todo su corazón, para que su
ofrenda sea una bendición y no una maldición para su propia vida. Sean cuidadosos, cumplan con lo que le ofrecen al Señor. Si usted le ha ofrecido su vida al Señor, háganlo. En este campamento de jóvenes, el día jueves tuvimos una fogata y coloqué unas manillas en un baldecito. Y el reto fue: si usted quiere servirle a Dios, venga y tome una manilla y colóquesela en su mano, para que nunca se le olvide su compromiso con Dios. Que entienda siempre que Dios es primero en nuestra vida. Y si Él es primero en nuestra vida, nosotros le daremos lo mejor. ¿Es así o no? Hermanos, cuando Dios nos pide que seamos cumplidos con lo que decimos, hagámoslo. Que nuestro sí sea verdaderamente un sí, que nuestro no sea un verdadero no. Y nunca usemos el nombre de Dios, porque hay de aquel que usa mal el nombre de Dios. Y a veces pensamos que Dios no existe, o que Dios las deja pasar todas. Otra cosa es la misericordia de Dios, como decía el apóstol Pedro. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Hay momentos en que uno debe renovar delante de Dios lo que le ha prometido a Dios. Y si le ha prometido algo y no se lo ha cumplido, oiga, arrodíllese y pídale perdón a Dios allá en su intimidad. Y si se compromete a hacer algo para el Señor, más vale que lo haga. ¿Por qué? Porque si Dios lo tiene para que usted haga algo, Dios lo obligará para que usted lo haga, a las buenas o a las malas, se lo digo. Porque si Dios te pone para hacer algo, Dios te lo dice, pero más vale que uno lo cumpla. Por eso, hermanos, Pablo nos dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel fue para nuestro ejemplo, para que lo miremos, para que lo analicemos, lo pensemos y saquemos conclusiones. Que una ofrenda a Dios debe ser una ofrenda para Dios. Dice el versículo 20, bueno, el 19. ¿Qué digo pues? Es una pregunta interesante. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pues uno ya sabe que no es nada, ¿cierto? No hay ídolos que te puedan escuchar, que te puedan ver, que te puedan responder. No los hay. Simplemente son obras de manos para sacarle plata a los incautos. Eso es lo que pasa. Entonces Pablo apela a esto para decirle a los creyentes de Corinto, y también hoy en día se cumple: cuidado con la idolatría, cuidado con lo que usted ofrenda al Señor, porque si usted ofrenda algo al Señor de todo su corazón, usted lo va a terminar disfrutando. ¿Por qué? Porque será la bendición del Señor para su vida. Por eso el Señor dice que más bienaventurado es que dar que recibir. Y dice el versículo 20, ya para estar concluyendo: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Tenga cuidado, porque puede usted estar haciendo exactamente lo mismo. No está ofrendándole al Señor, sino a los demonios. Por eso debe estar usted mirando, observando, leyendo la palabra de Dios,
Porque uno encuentra unos grupos sectarios que utilizan el nombre de Jesucristo no para alabar a Cristo, sino para idolatrar a ese hombre que está allá, que hace y todo el mundo, ¡ay! ¿Sí? Eso es idolatría también. Dice el Señor en el versículo: y no quiero que vosotros os hagáis que partícipes con los demonios. Por razón el Evangelio de Mateo dice, por allá en el capítulo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ay, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos sanidades. Y el Señor dice algo tremendo: apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Ya hay de aquellos hombres que han utilizado el nombre de Cristo para su beneficio personal y se mueven miles de millones, porque hay gente no ofrendándole a Dios, sino a los demonios. Sean cuidadosos, miren, observen, abran los ojos, abran los oídos, para que usted haga una verdadera ofrenda al Señor, para que la ofrenda del Señor sea bendición. Y dice el versículo 21: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Usted no puede tener dualidad, aunque a veces los creyentes andamos así, ¿no? Con un pie en el cielo y con el otro en el infierno, ¿cierto? Y eso es un peligro. Dios quiere que usted sea verdadero creyente. Cuide de su vida, ande conforme a la voluntad de Dios, dé lo mejor para el Señor, pero principalmente de su vida al Señor. Conteste como contestó Isaías en ese llamado indirecto: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el pobre Isaías solito dijo: heme aquí, envíame a mí. No había nadie más. ¿Sí? El sarcasmo divino lo llamo yo. ¿Sí? Dios quiere que usted tenga cuidado. Y en el versículo 22, para concluir, dos preguntas. La primera es: ¿o provocaremos a celos al Señor? Dios es un Dios celoso y Él no le gusta compartir su gloria con otros. Igual, como le decía ayer a la pareja que se estaba casando, usted debe amar solamente a su esposa y debe serle fiel. Y si no, eso se provoca celos, ¿cierto? Y los celos son como malos y producen dolor y sufrimiento, ¿cierto? Pero vemos aquí la grandeza de ese Dios todopoderoso. Y en la siguiente pregunta dice la Escritura: ¿somos más fuertes que Él? ¿Han visto una pelea entre un elefante y una hormiga? ¿Sí? La hormiga alegándole: ay, ¿usted por qué es grande? ¿Sí? Y el elefante levanta un piecito y hace así. Y así somos delante de Dios. Somos nada. Por eso, en la infinita misericordia de Dios, que nos ha puesto en este lugar, que nos ha cuidado, nos ha sanado, cuidado con la idolatría, hermanos. Haga un principio fundamental de su vida, y es que todo lo que usted tiene es del Señor, porque Dios también se lo puede quitar a usted en un abrir y cerrar de ojos. Oremos.
Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu cuidado, Señor. Y Padre, ayúdanos a tener en mente ese primer mandamiento, en que te debemos amar a ti sobre todas las cosas, Señor. Y que nuestra vida debe ser un reflejo de que realmente somos hijos tuyos. Que el mundo pueda ver que somos tus hijos, Señor, porque estamos a semejanza, a imagen tuya, Señor. Padre lindo, cuida de nuestra iglesia, Señor, de cada persona que se congrega en este sitio, de cada persona que tú pondrás en este lugar, para que te alabe y te glorifique, solo a ti y únicamente a ti, Señor, porque delante de ti nada somos, y solo tu gracia es la que nos levanta y es la que nos da vida. En el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias, Dios eterno. Amén. Dios los bendiga, iglesia.